El día de hoy vamos a hablar de enfermedad de Parkinson. Si en algún momento me quieren hacer preguntas o interrumpir, no hay ningún problema. Vamos a empezar antes hablando acerca de los trastornos del movimiento muy en general. Es importante saber que los trastornos del movimiento pueden ser de tipo hipercinético o hipocinético. Eso significa que en hipercinético los movimientos están incrementados y en hipocinesia los movimientos están disminuidos sin haber una alteración en la fuerza muscular. Los movimientos que entran dentro de los síndromes hipercinéticos son el temblor, corea, distonías, mioclonías, tics, y el síntoma principal de los síndromes hipocinéticos es la bradicinesia, pero aquí también puede entrar la rigidez. Ahorita que vamos a empezar a hablar de enfermedad de Parkinson, es muy importante que se familiaricen con un concepto que se llama, o con un síndrome que se llama parkinsonismo. Parkinsonismo únicamente es un síndrome, no estamos hablando de enfermedad, y describe el conjunto de ciertos síntomas como es la lentitud de los movimientos, que es bradicinesia, más alguno de los siguientes tres, o rigidez, o temblor, o inestabilidad postural. No necesita el paciente tener lentitud de los movimientos más estos tres para hablar de parkinsonismo. Con que exista lentitud de los movimientos más alguno de ellos, ya inmediatamente estamos hablando de que nuestro paciente tiene un síndrome parkinsónico o un parkinsonismo. Evidentemente, si tiene bradicinesia más los tres, pues con mayor razón, pero con uno de los tres que tenga ya es parkinsonismo. Entonces, decimos que el parkinsonismo es lentitud de los movimientos más rigidez o temblor o inestabilidad postural o las tres cosas. Pero ¿cómo se estudia a un paciente con parkinsonismo? Es importante saber que se dividen los parkinsonismos en primarios y secundarios. Dentro de los parkinsonismos primarios entran los síndromes atípicos, como pueden ser de forma esporádicos o familiares. Los esporádicos, ahí entra atrofia de múltiples sistemas, degeneración corticobasal, parálisis supranuclear progresiva o degeneración por cuerpos de Levy. Y el familiar, específicamente demencia frontotemporal tipo 17 y algunas otras. Dentro de parkinsonismos primarios, además de los atípicos, entra la enfermedad de Parkinson, que puede ser de inicio esporádico, de origen o etiología esporádica o idiopática, y de origen genético. Y parkinsonismos secundarios son aquellos parkinsonismos que son causantes por alguna otra enfermedad, o puede ser por medicamentos, enfermedades metabólicas, exposición a metales pesados, infecciones, hidrocefalia normotensa, enfermedad vascular cerebral, exposición a toxinas, traumatismos de repetición o traumatismos únicos pueden causar parkinsonismo, y algunas otras enfermedades heredodegenerativas como son enfermedad de Wilson o Corea de Huntington. Los trastornos del movimiento y algunas enfermedades neurodegenerativas, con o sin trastornos de movimiento, se dividen dependiendo de la causa histopatológica en sinucleopatías, taupatías, amiloidopatías y proteinopatías, dependiendo de qué sea el material patológico que se deposite en el cerebro. Específicamente, la enfermedad de Parkinson, hay un depósito de alfa-sinucleína y por lo tanto entran dentro de las sinucleopatías. En cambio, la enfermedad de Alzheimer, hay depósito de beta-amiloide y es una amiloidopatía. Entonces, existen muchas formas de clasificar a las enfermedades neurodegenerativas. Si hablamos dependiendo del depósito histopatológico, vamos a decir que la enfermedad de Parkinson es una sinucleopatía. La primera descripción, se dice que hay varias descripciones incluso antes de Cristo acerca de la enfermedad de Parkinson, pero ninguna como tal con el nombre, ni tampoco con la descripción total. La mejor descripción inicial que está, de la que se tiene historia, es la que se hizo en 1817 por James Parkinson. No eran pacientes de él. James Parkinson describe 6 personas que él había visto en los pasillos y en las rondas hospitalarias, 6 personas que presentaban temblor involuntario, el cual de predominio en reposo, tenían un inicio asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que se veía más el temblor de un lado que del otro. Tenían el lentecimiento de los movimientos, que también predominaba de un lado más que del otro. Tenían una postura flexionada y una marcha festinante, que vamos a hablar más adelante de lo que es la marcha festinante. Él mencionaba que iban perdiendo estos pacientes su capacidad de alimentarse, las palabras se tornaban ininteligibles y tenían dificultad para deglutir y cialorrea.
mencionó algo que decía que el sentido e el intelecto estaban respetados. Sin embargo, años después, 50 años después, Charcot rechaza la designación de que era una parálisis agitante porque en realidad no había alteración de la fuerza muscular. En la enfermedad de Parkinson la fuerza muscular está respetada y menciona que efectivamente el síntoma cardinal de la enfermedad de Parkinson era la lentitud de los movimientos, o sea, la bradicinesia. Otra cosa que Charcot nota es que estos pacientes sí tienen alteración en cuanto a memoria, o sea, el intelecto no estaba respetado en todos los pacientes porque sí se afecta, se puede llegar a afectar la memoria y eso se vio muchos años después. Este es uno de los dibujos del libro original de Gowers de pacientes con Parkinson, donde podemos ver desde entonces que los pacientes estaban encorvados, que después se le conoce como cantocormia, que tenían rigidez, posturas anormales en manos y las facies hipomímicas que logramos ver desde ese entonces. En 1913, Friedrich Levy descubre en el citoplasma de pacientes con enfermedad de Parkinson los cuerpos de Levy y que eran en ese momento, él los describía como una estructura redondeada de color rosa y creyeron, y él mencionó que este podía ser parte de la fisiopatogenia de la enfermedad de Parkinson. Posteriormente, en 1919, Tetriakov describe a los cuerpos de Levy en la sustancia negra y menciona que la sustancia negra estaba la lesión básica de la enfermedad de Parkinson. Este es un corte axial, ay, perdón. Este es un corte axial del mesencéfalo, donde vemos arriba en la parte superior a un paciente sano, donde se observa la sustancia negra, y en la parte inferior una disminución de la concentración de sustancia negra en un paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Hasta ahorita van bien? ¿Tienen alguna duda? Todo bien, doctora. Muchas gracias. Hasta el momento continúa siendo la enfermedad de Parkinson la segunda causa más frecuente de enfermedad neurodegenerativa. ¿Alguien sabe cuál es la primera enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial? Alzheimer. La primera causa de enfermedad neurodegenerativa es Alzheimer y segundo lugar es la enfermedad de Parkinson. La prevalencia incrementa dependiendo de la edad del paciente. Se encuentra en un 0.3% en mayores de 40 años, pero esta prevalencia aumenta hasta 1900 de 100,000 habitantes en mayores de 80 años. Entonces, a mayor edad, mayor probabilidad de tener enfermedad de Parkinson. De hecho, se cree que si todos viviéramos más de 100 años, la mayoría de nosotros terminaría con enfermedad de Parkinson. Tiene un predominio en hombres, no se sabe hasta el momento porque se han hecho muchos estudios estudiando a ver si la causa son estrógenos, pero hasta el momento no lo han logrado determinar. Lo que sí se sabe es que definitivamente existe un predominio, al menos 3-1, relación con hombre-mujer. Hasta el momento hay varios factores de riesgo para enfermedad de Parkinson y factores de protección. Los que están demostrados ser factores de riesgo los vamos a mencionar ahorita, pero podemos decir que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe un factor único que determine que un paciente va a tener Parkinson o no. Es el conjunto de alteraciones genéticas y no necesariamente por genético hablo de algo hereditario. Es el conjunto de alteraciones genéticas más factores ambientales lo que llevan a un paciente a tener enfermedad de Parkinson. Doctora, entonces, dígame. Una duda, o sea, es más común obviamente que se vea en gente mayor, pero ¿se ha llegado a ver en jóvenes o en niños? ¿O Sí, no? sí, claro. La enfermedad de Parkinson la vamos a ver ahorita más adelante, pero se divide en enfermedad de inicio temprano, enfermedad de Parkinson juvenil, inicio temprano e inicio tardío o esporádico. Inicio juvenil es menores de 21 años, el paciente más chico que yo he visto es de 4 años. El de inicio temprano es de 21 años a 40-45 años y ya de inicio tardío 40-45 en adelante. Les digo 40-45 porque depende mucho de la bibliografía que lean, pero arriba de 40-45 ya es esporádico. Eso quiere decir que es menor el riesgo de que sea algo hereditario. Pero en los niños, que por ejemplo el de 4 años definitivamente era algo
genético, hereditario. O sea, porque genético no siempre significa que sea hereditario, ¿no? Pero en pacientes jóvenes y niños, casi el 90% es hereditario. Y la evolución es como muy grave, o sea, mucho peor Depende mucho o medio igual. del gen. Generalmente, cuando es en niños, los tipos de genes que están afectados sí tienen una evolución más tórpida. En los que son de inicio temprano, ya de 21 a 40 años, depende mucho del gen porque ahí puede que sea una evolución mucho más lenta. O sea, normalmente tú dirías, híjole, es que el que le da Parkinson a los 30 años, pues en 10 años va a estar muy mal. Y es lo más común, pero hay algunos genes, algunas mutaciones genéticas para Parkinson que hacen que el paciente evolucione más lento y puede llegarte el paciente 30 años después y verse bastante bien y estar bastante bien y todavía ni siquiera requerir algún tratamiento avanzado. Entonces depende mucho de la mutación, pero simplemente por saber, por ser jóvenes y que van a vivir mucho más años con la enfermedad, se espera que tengan una evolución más tórpida, aunque no es ley. Ok, Sí, de nada. Entonces, factores de riesgo. Factores de riesgo hasta el momento, todos estos se han mencionado, pero demostrados es estreñimiento, exposición a drogas, específicamente MPTP, exposición a pesticidas y herbicidas. No hay uno como tal que esté descrito de, si tú te expones a este pesticida, hay más riesgo. En realidad han visto que dependiendo del tiempo de exposición. A mayor exposición en cuanto a tiempo y frecuencia, hay mayor riesgo de Parkinson tanto para pesticidas, herbicidas como insecticidas. El agua de pozo profundo se cree que puede llegar a ser un factor de riesgo, no está bien determinado, pero en realidad es porque se pueden absorber pesticidas, el agua absorbe pesticidas de la tierra y esa puede ser una causa. Metales pesados como tal, no, más bien es factor de riesgo para parkinsonismos, no para Parkinson. Dieta o alcohol tampoco. Se mencionó que la leche puede ser, el lácteo puede ser un factor de riesgo, pero hay mucha información que se contradice al respecto, entonces está en estudio y hormonas también está en estudio. Entonces, si nos preguntan factores de riesgo ya demostrados, estreñimiento, MPTP, pesticidas, son los principales factores de riesgo. ¿Okay? Entonces, constipación ya está demostrado. La dieta no se ha logrado demostrar. Lácteos es lo que les mencionaba, que vieron en un estudio que hicieron que en los pacientes con Parkinson había depósitos de epóxido de patocloro y esto es un residuo de la leche. Sin embargo, hay estudios que se contradicen y no hemos podido determinar si sí es un factor de riesgo o no. Se cree que sí puede serlo. Genética definitivamente ya está demostrado. En los 90 fue cuando apenas empezó antes de los 90 no se sabía que el Parkinson podía ser hereditario. A partir de los 90 se empezó a ver que sí, que además de ser un factor de riesgo genético, existe la presentación hereditaria, sobre todo en jóvenes, y se han descrito diferentes genes hasta el momento. Los que predominan o los más importantes son los PARC. Hay PARC 1, el PARC 1 es el mismo que el PARC 4, está el PARC 2, el 6, el 7, el 8, el 9, el 14 y ya iban hasta el 30, hasta el 20 y tantos. Además del PARC, están otros genes que son de riesgo, porque no es lo mismo tener un gen que te da la mutación que tener genes de riesgo. Los genes de riesgo te hacen más susceptible, más depende del factor ambiental de que se determine si el paciente presenta o no la enfermedad. Entonces es importante saber que existen que existen genes que pueden ser de riesgo y genes que sí definitivamente si el paciente tiene la mutación va a presentar la enfermedad. De los genes que presentan la enfermedad pueden ser de herencia autosómico dominante o autosómico recesivo. Para enfermedad de Parkinson existen las dos presentaciones como factores de riesgo. Y existen también factores protectores que se ha demostrado que disminuyen el riesgo de tener Parkinson, como son el tabaquismo, el consumo de café, el realizar ejercicio físico de tipo aeróbico y de este lado tenemos la balanza de los factores de riesgo, pesticidas, tanto lácteos como el antecedente de melanoma. Esto se decía, este artículo salió en el 2009, me parece, no, es 2019, está mal abajo,
pero sin embargo en los últimos 2 años se ha visto que definitivamente existe mucha contradicción acerca de los lácteos y del antecedente de melanoma para Parkinson. Entonces, demostrado pesticidas, demostrado genética, demostrado estreñimiento y como signo de interrogación, lácteos y antecedente de melanoma. Dentro de factores protectores está el tabaco, cafeína, el ácido úrico se ha demostrado ser un factor protector, el ácido úrico elevado, eso no significa que vamos a hacer que los pacientes tengan ácido úrico elevado, ¿no? El realizar ejercicio físico y para ibuprofeno y bloqueadores de canales de calcio, lo mismo no se ha logrado demostrar que sean factores protectores. En cuanto al tabaco y el ácido úrico, no significa que vamos a hacer que los pacientes fumen para disminuir el riesgo de tener Parkinson y que vamos a hacer que tengan el ácido úrico elevado. Significa que a partir de esto pueden realizar estudios con cafeína, a través de ácido úrico, a través de nicotina, para intentar buscar algún medicamento que pudiera ser útil como protector para la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún medicamento neuroprotector ni algún medicamento que disminuya el riesgo. Está en protocolos de estudio desde hace varios años y no se ha encontrado nada hasta el momento. Respecto a la marihuana, tampoco se ha demostrado que sea protectora ni que sirva de tratamiento en Parkinson, al menos no hasta el día de hoy, a pesar de los videos que circulan en internet y de que muchos juran que puede servir la marihuana o el CBD para Parkinson, hasta el momento no está demostrado científicamente. Esto es lo que les comentaba de las formas clínicas, la presentación de Parkinson juvenil antes de los 20-21 años, Parkinson de inicio temprano 20-21 a 40 años y de inicio tardío arriba de 40-45 años. Entonces, estas dos generalmente tienen un origen genético de tipo hereditario y esta generalmente es de tipo esporádico. Existen también clasificación respecto al tipo de Parkinson que presentan el paciente, o sea, clínicamente el predominio de síntomas, y se divide en rígido asinético, tremorígeno y de inestabilidad postural. También utilizamos una clasificación de Hoehn-Yahr para hablar de cómo está el paciente en cuanto a afección de los síntomas. Existen dos, Hoehn-Yahr y Hoehn-Yahr modificada. La diferencia es que el modificado va de 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5. Usamos Hoehn-Yahr, la que no es modificada, porque en los estudios no se demostró que fuera mejor la otra o que fuera más útil. Entonces nos quedamos con Hoehn-Yahr para fines prácticos. Esta es una imagen de un artículo que siempre la pongo porque me gusta mucho cómo simplifica cómo debe ver el médico a un paciente con enfermedad de Parkinson. Y lo debe de ver como un todo, porque si nada más nos enfocamos en un síntoma, en el trastorno del sueño o en el estado de ánimo o nada más en la constipación o nada más en los síntomas motores, entonces vamos a tratar de forma equivocada al paciente. La enfermedad de Parkinson es un conjunto de síntomas motores y no motores y debemos de tratar todo o interrogar todo para saber cómo apoyar mejor al paciente. Entonces, antes de que empiece la parte motora de la enfermedad de Parkinson, existen síntomas premotores. ¿Qué quiere decir esto? Son síntomas que vienen muchos años, o sea, pueden ser muchos años o pocos años antes del Parkinson. Se han descrito que pueden estar hasta 20 años antes o un año antes. Es muy variable dependiendo del paciente. Y los síntomas premotores que predominan son la hiposmia o anosmia, el estreñimiento y las alteraciones del sueño, específicamente trastorno del sueño REM, que el trastorno del sueño REM es el hecho de que el paciente al estar dormido no hace una fase de atonía y entonces empieza a actuar sus sueños, habla dormido, tiene diferentes movimientos, se ríe, patea, llora. Eso es el trastorno del sueño REM. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Doctora, todo bien, gracias. Perfecto. Y entonces, ¿cuándo viene la parte motora? La parte motora inicia cuando ya están perdidas el 70 al 80% de las neuronas dopaminérgicas en el cuerpo estriado. Sabemos que el problema de la enfermedad de Parkinson es la pérdida de neuronas dopaminérgicas.
pero no empiezan los síntomas cuando se están empezando a disminuir las neuronas dopaminérgicas, sino los síntomas empiezan cuando ya hay un 70-80% de estas neuronas perdidas. Entonces uno diría que ya es demasiado tarde para ese entonces. Y el punto de esto es detectar la enfermedad antes de. El problema es que no hay medicamentos que detengan la enfermedad. Entonces, aunque yo le detecte a mi paciente Parkinson antes de los síntomas motores, o sea, lo agarre en una fase premotora, desgraciadamente el pronóstico no va a cambiar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? El diagnóstico es completamente clínico. Existen dos criterios, los más comunes, el que más usamos es los criterios del banco de cerebro, que ya son muy antiguos, pero los seguimos utilizando hasta la fecha porque son los que más nos funcionan, pero es importante conocer los nuevos criterios que son del 2015, que ahorita se los voy a mencionar. Entonces, mi paciente, para empezar, mi paciente tiene que tener parkinsonismo. Si no hay parkinsonismo, no puedo hacer ningún diagnóstico. Entonces quedamos en que parkinsonismo era lentitud de los movimientos más alguno de los siguientes tres. Si ya tiene mi paciente parkinsonismo, ¿qué debo hacer como paso 2? Excluir otras causas de parkinsonismo, o sea, causas secundarias y estar seguro que no parece un parkinsonismo típico. Si ya excluí causas secundarias, si no me parece un parkinsonismo atípico, entonces ahora sí, lo más probable es que sea una enfermedad de Parkinson. Y tengo que apoyarme de que los síntomas sean unilaterales, de que el temblor sea en reposo, de que la enfermedad sea progresiva y no se estanque, porque en Parkinson progresa la enfermedad, de que a pesar de que pasen varios años con la enfermedad, persistan los síntomas de forma asimétrica, o sea, se vea más afectado siempre de un lado que del otro, que tenga una excelente respuesta al levodopa, que si mi paciente ya tiene varios años con levodopa, presente disinesias, que son movimientos coreicos, del uso prolongado de levodopa, que tenga una buena respuesta al levodopa por 5 años o más y que sea una enfermedad prolongada. Obviamente, si ustedes están viendo a su paciente al inicio de la enfermedad, pues estos no aplican, pero para poder seguir manteniendo que es un Parkinson a lo largo de los años, debe de estar todo. ¿Ok? Y existen los nuevos criterios que ya no son tan nuevos, son del 2015, y estamos en 2022. Son los últimos criterios que se hicieron, son por la Movement Disorder Society, y nos habla de cómo establecer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Lo mismo, tiene que haber bradicinesia más la combinación de al menos uno de los siguientes: temblor en reposo, rigidez, y hay que excluir algunas otras causas. Tiene criterios de soporte, tiene criterios de exclusión absolutos, y esto es lo que quería enseñarles, que son las red flags o banderas rojas. Si su paciente tiene algo de esto, o sea, es importante que conozcan estos criterios porque estos son los que les ayudan con esta parte de red flags, les ayuda a excluir parkinsonismos atípicos. ¿Cuándo voy a pensar en que mi paciente no tiene Parkinson? Cuando tiene una progresión rápida de la alteración de la marcha o el paciente está en silla de ruedas dentro de los 5 años de diagnóstico o de inicio de los síntomas. Una ausencia completa de progresión de los síntomas motores a lo largo de 5 años o más. Que al inicio de la enfermedad tenga disfunción vulvar. ¿Qué quiere decir eso? Disfonía severa, alteración del habla severa, como de la articulación del habla, o sea, disartria, o disfagia severa dentro de los primeros 5 años. Es una red flag o una bandera roja para pensar que tal vez no es un Parkinson, sino un parkinsonismo típico. Alteración respiratoria a la inspiración. Alteraciones autonómicas en los primeros 5 años. Caídas recurrentes en el primer año o dentro de los primeros 3 años. O sea, desde que inicia la enfermedad hasta dentro de los primeros 3 años empieza a haber caídas. Que el paciente tenga demasiadas posturas anormales como anterocolis, que es como si estuvieran hacia adelante. Que estén las manos muy contracturadas y los pies muy contracturados dentro de los primeros 10 años. Ausencia de cualquiera de los síntomas no motores, a pesar de que el paciente ya tiene varios años con la enfermedad. Esto incluye trastornos del sueño, tanto insomnio como alteración del sueño excesivo diurno o alteración de trastornos del sueño REM,
o disfunción autonómica como constipación, alteración como urgencia urinaria, hiposmia o alteraciones psiquiátricas. Ausencia de ellos después de 5 años de la enfermedad es un dato de alarma. Signos de piramidales, o sea, el paciente con Parkinson no tiene por qué tener algo de vía piramidal. Si está afectado, entonces es un parkinsonismo típico. O que los síntomas sean simétricos, o sea, que estén de los dos lados, pero igual de un lado que del otro, es un signo para pensar que sea un parkinsonismo atípico. Entonces, esto es importante que lo conozcan, aunque quieran usar los criterios del banco de cerebro, que está bien, o sea, están bastante bien para hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Si no toman en cuenta esto, se les van a ir muchos diagnósticos diferenciales que podría ser realmente un parkinsonismo atípico y no un Parkinson. Entonces, es importante esto, porque si su paciente tiene algo de eso, lo más probable es que no sea enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Esta la encuentran en internet, ponen Movement Disorder Society y criterios diagnósticos para Parkinson y está gratuita. Entonces, ¿cuáles son los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson? Es importante que sepan y recalco mucho que los síntomas son asimétricos, que empiezan en una extremidad, se pasan al lado, a la misma extremidad ipsilateral. Por ejemplo, pudo haber empezado en brazo izquierdo, después en la pierna izquierda y luego al lado contralateral. Pero a veces puede empezar de un lado y luego pasarse al otro. Esto es lo más común, pero a veces puede pasarse al otro lado y no pasa nada mientras se mantenga la simetría. Tiene que haber bradicinesia y la bradicinesia es el enlentecimiento de los movimientos y es el síntoma cardinal de la enfermedad de Parkinson. Asinesia es la ausencia del movimiento sin haber debilidad muscular. Hipocinesia es la disminución de la amplitud de los movimientos. Les voy a compartir. Voy a iniciar video. Esto es como vemos el movimiento en un paciente con Parkinson. Les pedimos que hagan finger tapping, toe tapping. Y aquí lo que veo es la amplitud. ¿Qué tan grande lo hace? Hipocinesia es que lo hiciera así chiquito. ¿Ok? O sea, yo lo puedo hacer así muy rápido, pero chiquito. Así lo puedo hacer muy grande, pero lento. Esto sería bradicinesia y esto sería hipocinesia. O puedo hacerlo muy lento y chiquito. Hay bradicinesia e hipocinesia. Ok, les dejo de compartir. Ay, perdón, les quería detener el video. Listo. Entonces, bradicinesia, ¿cómo lo vemos? En los gestos hay fases hipomímicas. Hay cialorrea. El paciente no puede abotonarse bien la ropa. Al caminar no bracea de un lado o de ninguno de los dos lados. Hay fases hipomímicas, esa es otra forma de ver que hay bradicinesia. Y el paciente no parpadea. Hay disminución del parpadeo. ¿Okay? Micrografia, que es la escritura chiquita, también se ve en enfermedad de Parkinson. En este video vamos a ver además de entender los movimientos del paciente. Si se fijan cuando se le pide que baje los brazos, vean qué lento lo hace. Ahí evaluamos bradicinesia. Y dentro de la bradicinesia, algo muy interesante que siempre les pongo, este mismo video, que es la cinesia paradójica. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente puede tener asinesia o bradicinesia, pero ante un estímulo que lo emocione, que le cause excitación, el paciente reacciona rápido por unos segundos o minutos. Y esta es la película de Despertares, donde son pacientes que posterior a la pandemia de encefalitis letárgica en España, empiezan con movimientos anormales después de muchos años. O sea, ellos llegaron a tener en la juventud encefalitis letárgica, se salvaron, no se murieron, y después de muchos años empezaron con parkinsonismo atípico y terminaban en asinesia sin poderse mover. Pero ellos realmente se daban cuenta de todo. Lo que no sabían los médicos era que en el caso de ellos, cognitivamente estaban muy bien, pero no se podían mover y no podían hablar y no podían expresarse. Y cuando hacen un estímulo que le genera excitación al paciente, el paciente se mueve de la nada y de forma muy rápida y eso es la cinesia paradójica.
Entonces, de no moverse, le dejan caer los lentes y la paciente lo cacha sin ninguna dificultad. Y entonces queda asombrado porque el paciente que creía que no se movía. Los vecinos la encontraron varios días después de morir su hermano. No tiene paquete vivo, es el que siempre ha estado como ahora, en reaccionar, en comprender. Y aún así, Y entonces le avientan algo que genera un estímulo para ella excitante y lo cacha sin ningún problema. Y entonces esta paciente que no se movía y no comía, le ponen música que le agrada a ella. pone música. Bien, debe ser música adecuada para él. Solo se mueve con la música que los mueve. Y entonces con una música que a ella le estimula, entonces se mueve sin dificultad. En cambio, el otro paciente, a él no le estimulaba esa música y él sigue asinético, o sea, sin movimiento. ¿Ok? Y esto de cinesia paradójica lo han utilizado mucho para rehabilitación física. Les ponen estímulos visuales a los pacientes para que salgan del congelamiento y puedan caminar mejor. Se ha visto en varios estudios y publicaciones. Hubo un grupo de pacientes en Italia, en un asilo de pacientes con Parkinson, estaban los pacientes con sus familiares de visita, empezó a temblar y los pacientes con Parkinson salieron corriendo, incluso mucho más rápido que los familiares. Y eso es por la cinesia paradójica, que es un estímulo para el paciente cuando sea algo que les llama mucho la atención o incluso les genera miedo y actúan rápido. También se ha visto en los pacientes que hacen ejercicio cómo el estímulo del ejercicio les ayuda a sentirse que ni siquiera tienen la enfermedad. O hay un pianista con Parkinson que cuando toca piano no tiene ninguna dificultad en las manos, de que se mueva lento, o esté rígido y deja de tocar piano y obviamente regresan los síntomas de la enfermedad y eso es gracias a la ciencia paradójica. Si pueden ver, Doctora, ¿por qué, doctora, díganme. ¿por qué tienen los ojos como viendo para arriba? ¿O cómo se llama eso? Ok, en esta paciente como tal, realmente en Parkinson sí puede llegar a haber alteraciones del movimiento, pero esto no es un signo marcado de enfermedad de Parkinson ni nada. Tenemos a los pacientes que tienen limitación a la mirada vertical hacia arriba y hacia abajo, específicamente en parálisis supranuclear progresiva. Pero los pacientes con Parkinson no tienen esto. O sea, realmente es más como algo que hace la paciente durante el video, pero no es algo de Parkinson. Ah, ok. Y luego, entonces, les decía acerca de la bradicinesia. Se han hecho estudios para ver a qué se debe la bradicinesia y han visto que puede ser por un déficit localizado específicamente en putamen y globo pálido, que son los núcleos de la base. El temblor también está presente en la enfermedad de Parkinson. Puede tener un paciente Parkinson y no temblar también, sí puede ser. El temblor se describe como una oscilación rítmica de una parte del cuerpo. Siempre en un temblor hay que valorar la frecuencia, sin embargo, esto no se puede hacer clínicamente. Están descritos por estudios de neurofisiología, pero clínicamente no puedes decir si un paciente tiene frecuencia baja o alta, más bien lo sospechas. La amplitud, eso sí es lo que hablábamos de qué tanto es el movimiento, y eso dependiendo, se clasifica por medio de, hay una escala que se llama Pantolo-Samarín, y clasifican a la amplitud del temblor del 0 al 4, dependiendo de si es baja o alta. Realmente ahí hay que ver mucho al paciente para saber qué tan amplio es el temblor, porque se divide en centímetros y más o menos ya tú le vas calculando. No es tan objetivo, porque es operador dependiente. Hay que ver la distribución, o sea, en qué parte del cuerpo presenta el temblor. El temblor es en el mentón, es en el cuello, es cefálico, es en manos, es en piernas. El temblor de Parkinson principalmente está en mentón, en brazos, bueno, en manos y en piernas, en extremidades, ¿ok? Ese es el temblor característico de Parkinson. Es muy raro que un paciente con Parkinson tenga un temblor cefálico, o sea, lo que tiembla es nada más es el mentón. Y hay que ver si el temblor se presenta en reposo, al hacer una postura o al hacer algún movimiento. Hay muchas causas de temblor, por eso les pido que no crean que todo lo que tiembla es Parkinson.
El Parkinson es una de ellas, pero también existe el temblor esencial, temblor por medicamentos, temblor por drogas, temblor de causa metabólica como en hipertiroidismo, temblor presente en esclerosis múltiple dependiendo de dónde estén las lesiones desmelinizantes. Si afectan núcleos de la base puede haber temblor, temblor por infartos, temblor en pacientes post-radioterapia y cualquier alteración estructural, llámese quiste, tumor, malformación vascular. Cualquier lesión puede ocasionar temblor siempre y cuando esté afectando estructuras de núcleos de la base. Entonces, el temblor de Parkinson es característico que mida de 4 a 6 Hz, es principalmente en reposo, de predominio distal, afecta más dedos y se refiere a que es como un temblor en cuentamonedas. Puede haber temblor mandibular, es muy raro el lingual, pero puede haber. Y esto sí es muchísimo más raro. Entonces, esto es lo común, lo que ponemos aquí arriba. Vamos a ver en esta imagen el temblor en reposo del paciente, donde está el círculo. Como es un temblor en reposo en cuentamonedas y como si hiciera un movimiento de pronosupinación. Como de pronosupinación. ¿Okay? Y también él tiene temblor en pies. Bueno, en piernas. Otro video. Con un paciente con... Este, si se fijan, tiene mayor amplitud. ¿Están de acuerdo? O sea, es un temblor que se ve mucho más amplio. Y también se ve mucho más marcado en las piernas. Y del otro lado estamos viendo un temblor cinético, o sea, al hacer un movimiento se desencadena temblor. Ahorita aquí en el video no lo alcanzan a ver también, lo ven más en reposo, pero también se desencadena temblor. Y existe un temblor que se llama reemergente, que es muy característico de la enfermedad de Parkinson, que se observa al estar en una postura. Ustedes ponen al paciente con los brazos extendidos y ahí se evalúan el temblor postural. Y al inicio pueden ver un temblor leve, pero en el paso de segundos o minutos reemerge, o sea, se nota mucho más marcado el temblor. Entonces vamos a fijarnos en dónde está el círculo morado. Ahora los meses del año de diciembre. ¿Ven temblor? Casi no, sí se ve más en las piernas, pero vamos a ver la mano derecha. Y ahí empieza a reemerger. ¿Ok? Ese es temblor reemergente y es característico de Parkinson. Se puede llegar a ver en ese temblor esencial, pero es mucho más raro. Lo más frecuente es que sea Parkinson. Otra cosa que debemos de evaluar es la escritura y hay que poner a hacer espirales a los pacientes. Esta es una espiral de un paciente normal y esto es una espiral de un paciente con Parkinson. Si se fijan, es más chiquito. En cambio, la espiral del paciente con temblor esencial es como mucho más amplio, más tosco. ¿Okay? Entonces, esto es por la bradicinesia, o sea, específicamente la micrografía. Si los ponemos a escribir, van a escribir mucho más chiquito. Hay que evaluar la rigidez en los pacientes. La rigidez la evalúan en muñecas, en brazos y en cuello y en miembros pélvicos. O sea, la rigidez como tal se describe como la resistencia a la movilización pasiva de una extremidad. Y cuando se dice de rueda dentada, es por la interferencia que hace el temblor con la rigidez. Por eso se llama rueda dentada y sí se siente como si fuera una rueda, una tuerca. Cuando al paciente no le encontramos rigidez, es importante hacerle maniobras de distracción. Les voy a... ¿Qué es eso? Van a poner al paciente a abrir y cerrar una mano de un lado y del otro empiezan ustedes a movilizar para evaluar cómo está el movimiento. Eso es específicamente el signo de Fromm, porque los síntomas se acentúan cuando ustedes le piden al paciente que use la extremidad contralateral para abrir y cerrar, distraen al paciente y si realmente hay rigidez se va a desencadenar. Hay que evaluar la marcha del paciente. ¿Cómo es esta marcha? Es lenta, arrastra los pies, tiene disminución de la base de sustentación, o más bien tiene apertura de la base de sustentación, hay disminución del braceo, hay marcha festinante.
La marcha festinante es típica de Parkinson en etapas avanzadas de la enfermedad y se ve como si el paciente estuviera caminando de puntitas, como medio corriendo o caminando rápido de puntitas. El problema es que el paciente no se puede detener. O sea, ustedes le dicen, a ver, lento, no puede. Y tiene que ir deteniéndose de la pared porque si no se cae. ¿Ok? Esa es la marcha festinante y se ve ya en etapas avanzadas de la enfermedad. El freezing o congelamiento es una alteración que se ve en etapas avanzadas de la enfermedad de Parkinson y el paciente no puede iniciar o no puede continuar la marcha porque se siente que se le pegan los pies al suelo, como si trajera un imán y el suelo lo jalara. El problema del freezing es que lo lleva a múltiples caídas. Imagínense que ustedes están caminando y alguien les jala los pies. Evidentemente se van a caer. Entonces, por eso hay que evaluar a los pacientes con congelamiento para ver si existe y intentar ajustar el tratamiento. Si se fijan, ese paciente se congela al inicio de la marcha y al girar. Ahí gira y después se congela. ¿Ok? Entonces, ese es el congelamiento. ¿Qué es la inestabilidad postural? La inestabilidad postural es la falta para mantener el equilibrio del paciente. O sea, que el paciente no puede mantener un adecuado equilibrio y se puede ir de lado, o se puede ir hacia adelante, o se puede caer. La forma de evaluarlo en la consulta es poniéndonos detrás del paciente, jalándolos un poquito hacia atrás. Lo ideal es que siempre ustedes estén apoyándose de una pared, porque si aquí se viene demasiado el paciente, se pueden caer los dos. Entonces, jalan al paciente hacia atrás y dependiendo de la cantidad de pasos que dé, es si hay inestabilidad postural o no. Lo normal es que el paciente dé máximo 2 pasos. Más de 2 pasos es inestabilidad postural. Si el paciente se les viene como tabla, evidentemente hay mayor inestabilidad. Se califica del 0 al 4. Entonces vamos a ver cuántos pasos da. 1, 2, 3, 4. Da como 4 o 5. Entonces ahí hay inestabilidad postural y esto los puede llevar también a caídas. La torre de Pisa es que vemos al paciente del lado. O sea, en vez de estar derechito, su tronco tiene una lateropulsión, por eso se llama torre de Pisa. Y es justo lo que vemos en este paciente. La lateropulsión del tronco es un tipo de distonía y esta se puede ver por la propia enfermedad de Parkinson o secundaria al uso de medicamentos como levodopa, como agonistas dopaminérgicos e incluso como la rasagilina, que es un inhibidor de la MAO. Entonces es parte de la enfermedad y también se ha visto asociada a ajustes de tratamiento. Perdón. La camtocormia es la postura en flexión del paciente, o sea, como ustedes lo llaman a veces como está como jorobado. No es una alteración como tal ósea, o sea, ni está afectada la columna ni la caja torácica. Sí puede llegar a afectar si lleva mucho tiempo el paciente en esas posturas, a la larga sí puede afectar, pero no es la causa. El origen es la propia enfermedad de Parkinson. Para camtocormia hay otras alteraciones que están descritas también, no solo en la enfermedad de Parkinson, pero es muy común que lo veamos en Parkinson. Y algo característico como para diferenciar de un problema de columna es que cuando el paciente está recargado sobre la pared, sobre un respaldo o acostado, no tiene esta postura. Es únicamente cuando no tiene un apoyo en la parte posterior. O sea, aquí no tiene apoyo, aunque está en la silla, pero no tiene el respaldo aquí. Y aquí se acuesta y como si no. También hay posturas anormales o distonía. Estas posturas anormales se generan principalmente en extremidades, en los pies, y esto es más cuando el paciente tiene ya mucho tiempo sin tratamiento. Lo mismo ocurre en las manos y se le conoce como mano estriatal. A veces algunos médicos lo llevan a confundir con artritis reumatoide. Es muy importante que sepan distinguirlo y interrogar bien al paciente, porque obviamente si tiene enfermedad de Parkinson y tiene muchos años sin tratamiento, es poco probable que sea algo más.
Y si existe mucha duda, se puede hacer ultrasonido de mano con un experto en ultrasonido para artritis reumatoide, que son reumatólogos los que lo hacen, y eso los va a ayudar a diferenciar si es que tuvieran alguna duda. A veces esto puede ser tan severo que llegue a afectar piel y abra, pero es muy, muy raro verlos así tan avanzados. Entonces, una vez que ya el paciente tiene la enfermedad de Parkinson y ya tiene más de 5 o 10 años con la enfermedad, es que vienen las complicaciones motoras. ¿Qué quiere decir eso? El 50% de los pacientes que son tratados con levodopa en algún momento de su vida van a tener complicaciones motoras. La levodopa no puede actuar de forma prolongada por más de 20 años de forma continua. ¿Qué quiere decir eso? Después de muchos años se pierde el efecto de la levodopa. Si antes la levodopa les duraba 4, 5, 6 horas en el cuerpo, ahora empieza a durar menos tiempo y es ahí cuando vienen las fluctuaciones motoras. Entra el famoso on y off de la enfermedad de Parkinson. On significa que el paciente se puede mover muy bien y que tiene buena movilidad y se siente muy bien. Off, que el paciente de repente ya no puede hacer los movimientos, tiene dificultad para caminar, para ponerse de pie, para asearse, y es que entró en un off. Y el paciente puede entrar de on a off varias veces al día. Entonces es muy importante conocer en qué momento entra en on, en qué momento entra en off, para poder ajustar el tratamiento lo más que se pueda. También otra complicación que viene son las discinesias. Las discinesias son movimientos coreicos que se llegan a ver en la enfermedad de Parkinson en etapas avanzadas. Y además de los síntomas motores, están los famosos síntomas no motores, que es lo que les decía. Pueden ser trastornos psiquiátricos, puede ser cansancio, dolor, alteraciones del sueño o síntomas autonómicos como inestabilidad postural. Además, entra el estreñimiento y la alteración del olfato. Entonces, estos son la mayoría de los síntomas no motores: depresión, problemas de memoria, alucinaciones, ansiedad, apatía, alteración del control de impulsos, hipersexualidad, ahí entra alteración del control de impulsos, trastornos del sueño REM, problemas urinarios, estreñimiento, mareo o inestabilidad postural, alteración del equilibrio y fatiga. Entonces, pregunta, ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? ¿Alguien sabe? No, doctora. Ok. Bueno, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es completamente clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que el diagnóstico se hace, que el diagnóstico se hace con los criterios diagnósticos y los síntomas del paciente. Pero con los criterios que les dije del banco de cerebro o los de la Movement Disorders del 2015, con eso se hace el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Pero necesitan ustedes estudios de imagen para descartar o excluir otras causas, así como de laboratorio. Siempre todo paciente con Parkinson hay que pedir resonancia magnética y estudios de laboratorio, perfil tiroideo, pruebas de función hepática y biometría hemática. Si todo eso está bien y cumple criterios para Parkinson, entonces lo más probable es que sea Parkinson. ¿Cuándo vamos a hacer PET? ¿Cuándo vamos a hacer DAT scan? ¿Usar DAT scan? O ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler es una forma de hacer diagnóstico, pero en países desarrollados que tienen mucha experiencia en el ultrasonido cerebral y específicamente en Parkinson. En México no hay tanta experiencia y es por eso que no se hace ultrasonido Doppler. El PET solo se le hace a aquellos pacientes en los que existe duda diagnóstica si es Parkinson o es un parkinsonismo típico, y el DAT scan cuando se sospecha que fuera un parkinsonismo farmacológico o sea, cuando la sospecha está entre parkinsonismo farmacológico o enfermedad de Parkinson. El gamagrama cardíaco es un estudio con metayodo benzilguancina, creo que se llama. Es un estudio que, no recuerdo ahorita bien el nombre, de MIBG. Es un estudio que se utiliza únicamente con fines de investigación porque han visto que en pacientes con enfermedad de Parkinson tienen denervación cardíaca de tipo simpático.
Sin embargo, no es parte del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. No utilizamos la resonancia magnética específica para enfermedad de Parkinson. Sí hay cambios que podemos llegar a ver descritos, como disminución de sustancia negra, específicamente a nivel de pars compacta, pero no, aunque haya descritos algunos signos, no los utilizamos como diagnóstico, como tal. Únicamente es para excluir otras causas. ¿De acuerdo? El PET sí se llega a pedir en enfermedad en parkinsonismos, pero cuando, repito, se sospecha que pudiera ser un parkinsonismo atípico o cuando el paciente lo solicita porque le queda duda si pudiera ser enfermedad de Parkinson. O sea, no es como que todo paciente que me llega a la consulta le pido estudio de PET. El PET es tomografía por emisión de positrones. Es un estudio de medicina nuclear que usamos dos radiotrazadores. Uno que es FDG y otro que puede ser duodopa o fluorodopa, cualquiera de los dos, dependiendo del que esté disponible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos en el PET? Hay que ver la vía dopaminérgica. ¿Cómo está esa vía dopaminérgica? Si pinta o no pinta, a grandes rasgos. Este es un paciente en el A, es el mismo paciente a lo largo de la enfermedad, pero este es en la etapa sana. Un paciente sin enfermedad de Parkinson todavía vemos los núcleos de la base y se ve normal a nivel de cuerpo estriado, no se ve alguna alteración, si se fijan pinta igual de un lado que del otro, y en la etapa B está empezando la enfermedad de Parkinson. Bueno, aquí vemos cómo nada más se ve de color rojo la parte inicial y un poquito del cuerpo. En cambio, del lado contralateral se ve más pintado, aunque no se ve igual que en el inicial. Y en etapas avanzadas, donde los síntomas ya están bilaterales, vemos igual de despintado un lado que del otro. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vemos es a nivel de putamen, cómo hay disminución de neuronas dopaminérgicas. O sea, si lo que estamos buscando es cómo se ve la vía dopaminérgica, estamos viendo que ya no hay una captación, o sea, el término adecuado es una captación adecuada del medio del radiotrazador a nivel de putamen. En etapas iniciales sí la hay, en etapas avanzadas, en etapas cuando el paciente está sano, capta muy bien el radiotrazador. En etapas iniciales capta menor de un lado que del otro. Y en etapas avanzadas ya hay poca captación de radiotrazador a nivel de putamen en un paciente con enfermedad de Parkinson. Entonces, para eso nos sirve el estudio de PET. Definitivamente aquí sí es una enfermedad de Parkinson. Respecto al tratamiento, el tratamiento se debe de iniciar apenas se noten los síntomas motores de la enfermedad. No se dan en etapas premotoras, pero sí apenas notemos los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson, los primeros síntomas motores. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos disponibles? No son los mismos que tenemos en México, que tenemos en Europa y que tenemos en Estados Unidos. En México, los que tenemos disponibles, perdón, estaba buscando la imagen, perdón. En México, los que tenemos disponibles son agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la MAO y levodopa. Entonces, no tenemos grandes opciones respecto al tratamiento farmacológico, pero tenemos que trabajar con lo que hay. Antes, hacíamos lo que dice esta imagen. El paciente tiene mayor o menor de 70 años, porque dependiendo de eso íbamos a considerar qué hacíamos. Si tiene menor de 70 años, iniciamos con un inhibidor de la MAO o un agonista dopaminérgico. Si tiene más de 70 años, nos íbamos directo a pramipexol o levodopa. Actualmente lo que hacemos es, si mi paciente tiene síntomas motores severos, no importa la edad del paciente, pero si se requiere, inicio levodopa, porque ya sé que aunque tengas 30 años, si está muy afectado a nivel motor, no va a responder a rasagilina y es poco probable que vaya a responder a pramipexol. Entonces no le tengo que tener miedo a la levodopa y la debo usar si se requiere. Pero si tiene mi paciente 65, 70 años y la verdad es que los síntomas son muy leves, sí puedo iniciar un inhibidor de la MAO como la rasagilina o un agonista dopaminérgico como el pramipexol. Entonces, no nos debemos de guiar nada más por la edad.
sea, evidentemente si es joven y los síntomas son mínimos, no tengo que usar luego levodopa. Inicio un tratamiento con inhibidor de la MAO como rasagerina o agonista dopaminérgico como pramipexol. Pero independientemente de la edad, si los síntomas son severos, inicio levodopa. ¿De acuerdo? Para entender un poquito de cómo actúan los medicamentos, es importante que sepamos cómo se forma la dopamina. Aquí tenemos una imagen donde vemos que a través de la tirosina se hidroliza con la triroxina hidroxilasa y se forma dopa. Si nos vemos desde arriba, todo es a partir de la fenilalanina. Actúa la fenilalanina hidroxilasa, me hidroxila a tirosina. Con tirosina hidroxilasa me hidroxila a dopa. Con dopa descarboxilasa me forma dopamina. Y es ahí lo que yo necesito, la dopamina. Entonces, ¿cómo se degrada la dopamina? Por medio de la CONT, por medio de la MAO, hay una hidroxilación hasta llegar a mi forma final de la dopamina, la forma de eliminación de la dopamina, que es el ácido homovalínico. Entonces, yo no quiero que mi dopamina se degrade a ácido monovalínico, porque eso quiere decir que me estoy quedando sin dopamina. Yo quiero formar más dopamina si es posible y tener más dopamina en el cuerpo. ¿Qué hago entonces? Es ahí cuando se inventaron se empezaron a utilizar los inhibidores de la MAO, que es la rasagerina. ¿Dónde actúan los inhibidores de la MAO? A este nivel. Si ven la flechita, me bloquean la conversión de MAO a ácido monovalínico y es ahí como hace mi cuerpo que tenga por más tiempo dopamina. Los inhibidores de la COMT, como la entacapone, lo mismo. Inhiben esta fase para que no se vaya a metoxidiramina y no se vaya después a MAO. Y entonces me bloquean aquí y hace que se me degrade mucho más lento mi dopamina. ¿Ok? Y específicamente los agonistas dopaminérgicos actúan a nivel de los receptores dopaminérgicos, más de 2 y de 3, para intentar que no se degrade la dopamina. Entonces, es muy importante conocer de dónde viene y cómo se forma la dopamina para entender un poquito acerca de los fármacos que tenemos disponibles. Evidentemente, en otros países hay más presentaciones de levodopa, hay levodopa de liberación prolongada, hay otras presentaciones de agonistas dopaminérgicos, está la apomorfina en pluma. Aquí en México solo tenemos la apomorfina en infusión y eso se utiliza para etapas avanzadas de la enfermedad de Parkinson. Y en otros países tienen algo que se llama duodopa, que es levodopa intestinal y se pone como si fuera una gastrostomía y se está liberando a través de una bombita levodopa en el intestino a lo largo del día. En México se intentó hace 4 o 5 años introducir levodopa intestinal al país, sin embargo no hubo aprobación. No se logró convencer a la industria farmacéutica y entonces seguimos sin levodopa intestinal hasta el momento. ¿Qué pasa cuando el paciente ya no responde a levodopa como antes? Entonces viene el tratamiento avanzado que es o quirúrgico, específicamente estimulación cerebral profunda, que hacen 2 orificios en el cerebro manteniendo al paciente semidespierto para evaluarlo durante la exploración. Se introduce un electrodo de cada lado, puede ser a nivel de núcleo subtalámico, que es esta zona, o globo pálido interno, que es esta zona estructural del cerebro, donde se va a estimular a través de electrodos y con un marcapasos para que el paciente pueda tener mejor movilidad. No todo paciente es candidato a este tratamiento, se debe de evaluar con algo que se llama prueba rápida de levodopa. Lo que responda con levodopa el paciente es lo que va a responder con el estimulador cerebral. Y además hay que evaluar por el neuropsiquiatra, por el neurocirujano y tiene que tener una evaluación neuropsicológica. Si el paciente tiene depresión, tiene ansiedad, tiene alteración cognitiva o tiene mucha atrofia cerebral, no es candidata al procedimiento. Este es el estimulador, este es el electrodo a nivel de núcleo subtalámico y esta es durante la cirugía, como están introduciendo el electrodo y el paciente está semidespierto.
Actualmente ya no se utiliza este aparatito. Actualmente estamos utilizando iPads desde hace como 1 año, 2 años. Ya utilizamos iPads. Este es el inicial que utilizábamos hasta hace unos 4 años todavía, 3 años todavía. Pero es como un control y con ese vas manejando dependiendo de la respuesta que tenga el paciente. Vas moviendo la diferente programación para que el paciente pueda tener mejor movilidad. Este es un paciente antes del ajuste, él ya tiene la cirugía. Es un paciente joven y aún así está operado porque inició muy joven. Y si se fijan, tiene congelamiento. Y hacemos el ajuste con el controlito. ¿Ya sé? Y mejora su marcha, desaparece el congelamiento. Eso es lo que hace la cirugía. ¿De regreso? Realmente tiene una excelente calidad de vida. Muy bien, otra vez. Y más que es un paciente joven con Parkinson. Realmente la enfermedad de Parkinson no causa la mortalidad del paciente, no es una enfermedad mortal, es una enfermedad que tratada adecuadamente y desde el inicio pueden tener una excelente calidad de vida. Sin embargo, sí afecta la calidad de vida si no está tratada adecuadamente. Y en etapas avanzadas, ya cuando tienen muchos años y si no existe la posibilidad de tratamientos avanzados como cirugía por morfina o dopa, sí tienen complicaciones que los pueden llevar a la muerte, pero no es la propia enfermedad. Esas complicaciones son infecciones, neumonía específicamente por microaspiración. Entonces, ¿están ahí? ¿Siguen todavía para hacerles algunas preguntas? Sí, doctora. ¿Cuál es el síntoma cardinal de la enfermedad de Parkinson? La bradicinesia. Ok, ¿y cómo clasificamos en cuanto a la edad a la enfermedad de Parkinson? Juvenil. Juvenil, Ajá. de inicio temprano y de inicio tardío. O tardío, esporádico o tardío. Muy bien. ¿Cuáles son los fenotipos de la enfermedad de Parkinson? Ok, puede ¿Es lo ser de rígido cinético? rígido cinético, tremorígeno o inestabilidad postural. Factores protectores de Parkinson. ¿Se acuerdan? Dijimos tabaco, Café café, ácido úrico elevado, y actividad física. ejercicio. 2 síntomas premotores de la enfermedad de Parkinson. Ok, estreñimiento y alteraciones del sueño. ¿Cómo es el temblor de Parkinson? El temblor de Parkinson es En reposo. exacto. Es 50 monedas. 50 monedas, muy bien. Es como pronosupinación. ¿Ok? Y se localiza principalmente en manos y piernas y puede estar en mentón. 3 familias de fármacos para Parkinson. Levodopa, Ajá. los agonistas dopaminérgicos y los inhibidores de la MAO. MAO, perfecto. Bueno, la levodopa es importante que sepan que no se administra sola. ¿Por qué? Porque por sí sola no se absorbe adecuadamente y tiene muchos efectos adversos, sobre todo a nivel gastrointestinal. Entonces la levodopa se administra siempre, ya sea con carbidopa o con benseracida, para disminuir los efectos adversos. ¿Ok? Y para que dure más tiempo en la sangre. Porque por sí sola se elimina a la hora y media. ¿Cuál es el sustrato inicial para la síntesis de dopamina? Tirosina. Perfecto. Y para hacer diagnósticos diferenciales, ¿qué siempre le deben de pedir al paciente de imagen? Resonancia. Una resonancia No, magnética. exacto, resonancia. PET no. PET solamente si existe mucha duda de que fuera un parkinsonismo típico, pero de cajón, todo paciente con parkinsonismo debe tener una resonancia magnética. Y estudios de laboratorio, incluyendo perfil tiroideo. ¿Ok? Isabel, antes de que termines, solo para que nos aclares un poco mejor lo del tratamiento. Cuando un paciente es diagnosticado con enfermedad de Parkinson, ya es que nos diste una tablita ahí como para
ver, dependiendo de la edad y la severidad, si inician más con levodopa o no. En resumen, ¿cómo darías ese algoritmo de tratamiento y en qué momento vale la pena mandar al paciente a estimulación cerebral profunda, a algún núcleo, ¿no? Algún target? Perfecto. En resumen, yo ya no lo haría respecto a la edad. O sea, ya no está adecuado que se haga, que se divida respecto a la edad. Esto se lo sigo dejando para que sepan cómo se hacía antes y qué es lo que se debe hacer y no. Deben de evaluar a su paciente respecto a la severidad de los síntomas. ¿Ok? Si tomamos en cuenta la edad, si los síntomas son leves. O sea, si los síntomas son leves, me refiero a que no está muy afectado a nivel motor, el paciente tiene una buena calidad de vida, pero apenas si tiene un poquito de temblor o un poquito de lentitud y el paciente es menor de 70 años, adelante podemos iniciar con inhibidores de la MAO o agonistas dopaminérgicos. Pero si los síntomas motores están muy marcados y está incapacitando al paciente, independientemente de que tenga 20, 30, 40, 50 u 80 años, hay que iniciar con levodopa. O sea, esto va más para que sepan que no hay que temerle a la levodopa, sino más bien hay que saber cuándo usarla. Y la levodopa está indicada independientemente de la edad si la afección motora es severa. Si la afección motora es mínima, podemos usar levodopa, agonistas dopaminérgicos o inhibidores de la MAO en un paciente joven. Ahora, si mi paciente tiene más de 70 años y los síntomas son muy leves, puedo usar un agonista dopaminérgico. Ahí tendría que tener vigilancia porque los agonistas dopaminérgicos en adultos mayores, específicamente para mipexol o rotigotina, nos pueden dar un poquito de síntomas de afecciones como alucinaciones o alteración de control de impulsos. Entonces, honestamente, yo sí tengo pacientes de 70, 75 años con agonistas dopaminérgicos, pero simplemente vigilo síntomas. Si llegara a haber alucinaciones, elimino mi agonista dopaminérgico y me voy con levodopa. ¿Ok? Entonces, sí es posible utilizarlos. Nos vamos más en cuanto a la severidad de los síntomas que en cuanto a la edad del paciente. ¿Ok? Porque por este tipo de algoritmos veíamos muchos pacientes de 60 años, porque los algoritmos decían menos de 70 años, utiliza agonistas dopaminérgicos. Y veíamos pacientes de 60 años muy afectados con pramipexol. Y varios años con pramipexol y el paciente estaba súper mal y tenía muy mala calidad de vida. Es por eso que entonces se optó por, bueno, no vamos a temerle a la levodopa, podemos usar levodopa en etapas más tempranas, siempre y cuando la afección motora lo indique. Y ahora, ¿en quiénes van a ir a cirugía? Los pacientes que van a ser candidatos a cirugía no depende de la edad. Puede ser un paciente joven, puede ser un paciente adulto mayor. Hasta los 75 años todavía pueden entrar a cirugía. Depende mucho de cada paciente y hay que individualizar. Pero la indicación es que haya fluctuaciones motoras, que al menos tenga 5 años de iniciados los síntomas de la enfermedad de Parkinson. O sea, si mi paciente tiene 1 año con Parkinson, ¿voy a ir a cirugía? No. Tiene que tener fluctuaciones motoras, tiene que tener afección, tiene que tener afección motora que ya no responda adecuadamente a levodopa en cuanto a los tiempos. O sea, que empiece con estas fluctuaciones motoras de que la levodopa ya no le está durando, ya no le da el efecto benéfico 4 horas y se está cortando a 3 o a 2 horas, o tiene muchas discinesias, es indicación de cirugía. Pero la indicación como tal de cirugía no se decide nada más por el cuadro clínico del paciente. Hay que hacer prueba terapéutica. O sea, ¿qué significa prueba terapéutica? Yo cito a mi paciente en consulta sin medicamento, sin levodopa. Le digo, el día de hoy no se va a tomar la levodopa de la noche. Se toma todo el día la levodopa, pero la última dosis no se la tome y lo veo en consulta sin tratamiento. Lo reviso, lo exploro, le hago maniobras, le hago toda la, que viene siendo la escala de Movement Disorders. Termino de evaluarlo, se toma la levodopa, va a tomar media tableta más de lo que él normalmente toma. Si, por ejemplo, toma media tableta cada 4 horas, le voy a dar una tableta, le voy a dar una tableta dosis única y lo exploro 1 hora después de haberse tomado la levodopa. Lo que responda a con esa dosis de levodopa es lo que va a responder a la cirugía. O sea, aunque ya, por ejemplo, hayamos visto, oye, es que los pacientes ya no están respondiendo bien a la levodopa, esa falta de respuesta a la levodopa es en cuanto a la duración.
pero existe un momento en el que el paciente debe tener una excelente respuesta a levodopa, aunque sea que le dure unos 10, 20 o 30 minutos. Y esa excelente respuesta a levodopa es la que yo voy a evaluar en la prueba de levodopa. Y si mejora después, o sea, comparo la calificación que tiene sin tratamiento con la que tiene post tratamiento. Si hay una mejoría franca, que está descrita al menos del 30 a 50%, pero estrictamente pedimos que sea una buena respuesta a levodopa, al menos del 50%. Si sí hay una buena respuesta a levodopa, entonces puedo decir que mi paciente es clínicamente candidato a cirugía. Falta la evaluación del neurocirujano, falta la evaluación del neuropsiquiatra y del neuropsicólogo. Si cumple con todas las características, entonces es un paciente candidato a cirugía. Ok. Y otra cosa importante, ahora, levodopa siempre lo das con carbidopa, ¿no? Perdón, no escuché, perdón, ¿qué pasó? Levodopa siempre lo das en combinación con carbidopa, ¿no? Existe otra presentación que es con Benseracida, que es el Madopar, pero ahorita está escaso, bueno, no está escaso, en México no tenemos ahorita tratamiento con Madopar, pues no sé qué pasó en cuanto al gobierno y eso, pero sacaron muchos medicamentos y no tenemos Madopar desde hace un año. Entonces solamente en México está con levodopa, carbidopa o con levodopa entacapone. O sea, levodopa, carbidopa y entacapone, que es el Estalevo, es otra presentación. Es un inhibidor de la COMT, el entacapone, que se utiliza en etapas avanzadas de la enfermedad. Ok. Y ya para finalizar, ¿qué datos clínicos clave darías para diferenciar entre las otras enfermedades con parkinsonismo como atrofia múltiple sistemas, PSP o demencia de cuerpos de Lewy? ¿Cuáles serían los datos clínicos? Siempre hay que evaluar la mirada del paciente, o sea, los movimientos oculares. Si hay limitación a la infraversión o a la supraversión, es un dato de alarma que me pudiera sugerir que pudiera ser un parkinsonismo atípico de tipo parálisis supranuclear progresiva. Pero, ¿se acuerdan que les puse una tablita de las red flags? Eso es muy importante porque si tiene alguno de los red flags, me hace pensar en un parkinsonismo atípico, como que en los primeros 5 años de enfermedad de Parkinson mi paciente ya está en silla de ruedas, o que en los primeros 3 a 5 años ya tenga mucha afección de disfagia, alteración del habla o disfonía, o que en los primeros 3 años tenga muchas caídas. Hay pacientes que te llegan, no, pues empecé con los síntomas hace 2 años, pero me estoy cayendo todos los días. Eso no es esperado en un paciente con Parkinson. O empezó mucho antes y no sabe bien cuánto tiempo tiene, porque también pasa. O si en el primero o segundo año se está cayendo frecuentemente, lo más probable es que sea un parkinsonismo atípico. O que no responda bien a levodopa. Todos esos, o que tenga signos piramidales. Parkinson no tiene por qué tener alteración piramidal, a menos de que además se haya infartado el paciente, ¿no? O sea, tiene que haber algo más, pero si no hay un infarto ni nada, ni ninguna lesión que justifique el piramidal y es solo el parkinsonismo, entonces no es Parkinson, es un parkinsonismo atípico. Entonces, todo eso más la respuesta a la levodopa es lo que nos orienta a saber si pudiera ser hacia algo, hacia una enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo atípico.